Bueno, todavía seguimos con la clase número 14 y estamos en la pregunta número 13. Y como ustedes pueden ver, y también estamos en la página 149, como ustedes pueden ver, no estoy leyendo los comentarios del profesor, el profesor que estamos utilizando las notas, pero ustedes pueden leer las notas. Y estoy tratando de solo subrayar los puntos más importantes de estas respuestas, porque en una clase u otra ya hemos profundizado en esas ideas. Pero ahora lo que estamos haciendo, estamos viendo como algunos pensamientos de algunos teólogos que en verdad no han pensado bien y no han presentado ideas 100% bíblicas, que de vez en cuando esas ideas entran en nuestras iglesias y distorsionan el mismo evangelio. Y durante el transcurso de la historia de la iglesia tuvo que examinar, evaluar cada idea, cada teoría y sacar lo bueno de la teoría, lo bíblico, y dejar lo demás. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en esta clase. Y por ejemplo, 13. Anselmo enseñó que el mayor efecto de la muerte de Cristo fue mover los corazones de pecadores a amar a Dios. Y para que ustedes sepan, esta acertación es falsa, porque fue Anselmo que inventó la idea de la satisfacción del honor de Dios. Y Abelardo, él enseñó la idea de lo que se llama la influencia moral. ¿Entienden la diferencia? Es que en el siglo XX, muchos teólogos soft, o muchos teólogos suaves, muchos teólogos que querían rechazar la idea de la ira de Dios, rechazar la idea del juicio de Dios, y que no les gustaba la idea de un sacrificio propiciatorio, porque eso suena muy severo, y no les gustaba términos de la corte, de jueces, de castigo, de propiciación, de satisfacer ira. Todo eso para ellos fue algo repugnante. Y por eso trataron de inventar teorías más suaves, más agradables y también más psicológicamente, en su opinión, beneficiosas. Sí. Pero esto era rechazar la santidad de Dios. Definitivamente. Y destruye todo. Destruye no nada más el concepto de Dios, pero destruye el corazón, la esencia de la obra redentora de Cristo. Es que no captan la esencia de lo que significaba la muerte de cruz. Muy bien, vamos a ver. Número 14. Para que Dios pudiera perdonar a pecadores, Él mismo tuvo que ser satisfecho en su interior. Ok, ya vamos. ¿Sí o no? Sí. Verdadero. Entonces, ¿qué hay en el interior de Dios que requiere satisfacción? La cruz se dirige hacia 4 direcciones. Se dirige arriba, Dios. Se dirige a la izquierda, Satanás. Se dirige a la derecha, al ser humano. Se dirige abajo, al cosmos. Ok. A Satanás para aplastar la cabeza. La cruz aplasta la cabeza. Al ser humano para perdonarlo. A la creación para renovarla. Pero, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza el efecto de la cruz? ¿Dónde empieza? Arriba. ¿Y tiene influencia la cruz en quién? En Dios mismo.
¿Y cuál es el atributo de Dios que requiere satisfacción? Santidad. Santidad. La cruz satisface la santidad de Dios. La cruz, aquí, por eso la palabra que tenemos que repetir, propicia, agrada la santidad de Dios. No, tiene buen aroma ante la nariz de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo satisfizo la ira, la santidad, balanceó las escalas de justicia. Él pagó por completo por nuestros pecados y Él lo dijo colgándose de la cruz, tetelestai, consumado es. Pagué por completo. ¿Y a quién estaba hablando? Estaba ofreciéndole a Dios mismo su sacrificio. Perfecto, útil, eficiente, suficiente, excelente, santo, en todo sentido de la palabra, un sacrificio perfecto. Y cuando entendemos que cuando los apóstoles, tal como el apóstol Juan en capítulo 2 de su primera carta, dice, ya tenemos a un abogado que habla por nosotros, porque Él está propiciando y está intercediendo, usa las dos palabras. ¿Qué está diciendo de Jesús en el cielo? ¿Qué le dice a su Padre? Cuando Él intercede por Brad, ¿qué le dice a Dios? ¿Qué le dice? Pagué precio. Yo pagué por completo. Ya no tienes que preocuparte por Brad. Ya pagué por él. Puedes perdonarlo por completo. Puedes aceptarlo como si fuera perfecto, inocente, justo, porque yo pagué todo. Yo obedecí por él, me sacrifiqué por él, y él queda libre, inocente, justificado, aprobado, aceptado, amado. Él es mi hijo favorito ahora. Yo pagué por él, porque mi pago, mi precio, tiene valor infinito. Y ya Brad queda libre. Y Brad puede responder ahora para amarme y complacerme, porque ahora desea. Y ahora es motivado. Porque por lo que yo hice, Padre, tú lo aceptas completamente. Sin condiciones, sin restricciones, sin preocupaciones. Ya es parte de nuestra familia. Él es mi hermano menor, dice Cristo. Ya es parte de nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué evangelio? Entonces, hermanos, había algo en Dios. El evangelio se llama buenas nuevas. ¿Son buenas nuevas para quién? Para Dios. Son buenas nuevas es que Dios queda satisfecho en su interior. Dice el comentario. Para que Dios pudiera perdonar a pecadores, Él mismo tuvo que ser satisfecho en su interior. ¿Sí? El evangelio es Dios preparando un sacrificio. Es Dios mismo decide, yo voy a hacer el sacrificio. Dios. Y Dios mismo dice, mi hijo va a representarnos en la cruz, pero vamos a prepararlo un cuerpo para que Él pueda no solo representar al ser humano, para que Él pueda incluir la raza nuestra. Y ahora estamos mirando a Cristo en la cruz. Estamos mirando a Dios en la cruz, pero también estamos mirando la humanidad que está en Cristo en la cruz. Y ese sacrificio divino, humano, divino todopoderoso, humano, representa la humanidad que está en Cristo, muere. Y esa muerte es satisfacción para todos. Esa muerte satisface la justicia de Dios. Calma, tranquiliza la ira de Dios. Porque Cristo absorbió la ira, el castigo que nosotros merecemos. Y Él es ser humano, pero es Dios. Ahí está Dios sacrificándose a quién. Dios estaba
o estuvo en la cruz, sacrificándose a sí mismo, propiciándose a sí mismo, sacrificándose a sí mismo, a Él. El sacrificio es para Él. El sacrificio de la cruz es para Él, para que Él pueda satisfacer su justicia, tranquilizar su ira y como resultado, como consecuencia, perdonar y aceptar a la humanidad. ¿Me entienden? El Evangelio satisface a Dios. Cristo vino del cielo para ofrecerse al cielo, representándonos, porque llegó a ser humano y luego trae a ese hermano en la cruz. Ese hermano está en la cruz. La divinidad está en la cruz, sacrificándose para Dios mismo, propiciando la justicia de Dios. Por favor, hermanos, el Evangelio es Dios-céntrico. Ama a ese hermano, por supuesto, pero ama a ese hermano de tal manera que Dios mismo quede satisfecho. Dios no puede amar simplemente por amar. Dios tiene que eliminar, tiene que destruir lo que previene que Dios sea nuestro amigo íntimo y nuestro amante. Dios quiere ser nuestro amante, pero no puede llegar a la cama una prostituta, perdóname la metáfora. No, Dios tiene que limpiar al ser humano, perfeccionar, santificar, purificar. Y lo hizo en la cruz. Entonces la cruz fue para satisfacerse. La cruz fue para propiciar a Dios, para que Dios pudiera lavar, limpiar, perdonar, justificar, aceptar y amar al ser humano, aceptándolo como su hijo adoptado. Muy bien. Hay algunas cosas en Dios mismo que son incompatibles con su verdadera deidad. Falso, claro que no. Y ya hemos hablado quizás más que suficiente de todo esto. Pero yo me profundicé en este punto y para poner más comentarios, y voy a leer lo que puse, empezando con la A. Dios siempre actúa consistentemente de acuerdo con todos sus atributos, así como estos textos dicen que Dios no puede mentir, no puede ser infiel a sí mismo, etcétera, etcétera. Todos sus atributos son perfectos y consistentemente compatibles. B. Dios ama a su pueblo con un amor santo. Dios nos ama en su misericordia, en su compasión, y aborrece, porque es Dios justo y tiene ira contra el mal, Él aborrece nuestros pecados con la misma fuerza infinita. ¿Me entienden? Él nos ama con amor infinito, pero también aborrece nuestro pecado con una ira infinita. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo va a resolver estos dos atributos? Justicia, santidad, ira, compasión, misericordia. En la cruz, la justicia y la misericordia se han besado. La justicia y la misericordia se besan. La cruz de Cristo es el evento donde Dios revela su santidad y su amor simultáneamente. ¿En qué sentido? Su santidad por castigar el pecado y su amor por redimir al hombre, ¿verdad? En el mismo evento, Él está ejerciendo su santidad, su justicia, su ira. En el mismo evento está amando de forma infinita al ser humano. En el mismo hecho de la crucifixión. De una manera absoluta. Dice, Dios no está en conflicto consigo mismo. Él es el Dios de la paz. Él tiene paz interior. Dentro de sí mismo, Dios está perfectamente tranquilo, satisfecho, porque Él ejecutó justicia en su propio Hijo y satisfizo la necesidad de castigar el mal. Y lo hizo en Cristo. En la cruz, Dios se propició a sí mismo, es decir,
se satisfizo a sí mismo, manteniendo su justicia y misericordia en perfecta armonía. Como el apóstol Pablo dice con elocuencia en Romanos 3:25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, mejor dicho, de propiciación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar, fíjense, su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hermanos, cuando el apóstol Pablo, predica el Evangelio, él está preocupado por cuál atributo más de lo que se preocupa por otro atributo. Su santidad y justicia. Pablo no quiere, escúchame bien, ¿cuál fue la mentalidad de los judíos? Bueno, el pecado requiere castigo. La santidad de Dios tiene que ser obedecida. Y si no, maldición. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Desobediencia, muerte, castigo. La mentalidad de los judíos. Y el apóstol Pablo está predicando, pues Dios perdona a todo el mundo, Dios perdona, Dios es misericordioso, Dios es amor. No. Pablo no pudo predicar ese evangelio, así como se predica hoy en día. Dios es puro amor. Primero que nada, Pablo quería predicar un evangelio que defendiera la justicia de Dios. No puede predicar otro evangelio. ¿Y cómo puede predicar un evangelio que satisface la mentalidad de los que están buscando justicia? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo? ¿Dónde ejecutó su justicia? En Cristo mismo, en Él En mismo. Cristo mismo. Por eso Pablo puede concluir. Escúcheme bien. Escuche Pablo bien. De este modo, Dios queda justo porque se propició a sí mismo. Él satisfizo su propia justicia por castigar a Cristo en la cruz, y a la vez el que es misericordioso, amoroso, porque ya puede justificar a los que tienen fe en Cristo. ¿Ven las dos cosas? Ven aquí, justicia y justificación. Santidad, ira, perdón y aceptación. Pero no hay perdón y aceptación sin que la justicia quede satisfecha. Punto. Para concluir ese punto, fíjense en este párrafo. La conclusión de Pablo es que la propiciación de Dios de sí mismo en la cruz lo deja mantener en equilibrio perfecto su justicia, santidad, expresión de su ira infinita, y su misericordia hacia el pecador, a quien lo justifica y perdona. Y así la justicia, escúcheme bien, y así la justicia y el amor de Dios no solo son simultáneos, son idénticos. ¿Me entienden? En la cruz Dios estaba revelando, es otro punto del Evangelio, estaba revelando su santidad y su misericordia. En la cruz Dios estaba revelando, expresando, manifestando sus atributos de santidad, justicia y de misericordia y amor en perfecta armonía. Entonces, el amor de Dios es justo y la justicia de Dios es amorosa. Los atributos son compañeros y se expresan perfectamente bien. Se revelan cuando Cristo propicia la justicia de Dios, dejando que Dios perdone y justifique al pecador por fe en Cristo. Estamos hablando del corazón del Evangelio aquí, hermanos. Número 16.
La muerte de Cristo raramente se presenta como un sacrificio en el Nuevo Testamento. Bueno, falso. En Juan 1, Cordero de Dios. En primera de Pedro, versículo 18, se dice que nuestro rescate se pagó con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin defecto, lenguaje de sacrificio. En Hebreos, todo el libro. Número 17. Los teólogos han retenido exitosamente el vocabulario de sustitución al mismo tiempo que rechazan la sustitución penal. Falso. Es otro ejemplo de los teólogos que desean rechazar este lenguaje que ellos consideran severo de justicia, de corte, de tribunal, de condenación y todo eso. Entonces, ellos quieren poner otra definición en la palabra sustitución y a la vez eliminar el concepto de sustitución penal. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí vamos a página 151. En el párrafo que queda en medio de la página, el hecho de que el hombre tiene una aversión al concepto de un juicio final y al concepto de castigo retributivo, ha habido varias tentativas por los teólogos creativos de explicar el sacrificio vicario de Cristo, no en términos de recibir nuestro castigo retributivo, sino en términos de simpatizar con los pecadores o identificar con su dolor o expresar su penitencia. La idea aquí no es la de un sacrificio de sustitución que pague la penalidad que merece nuestro pecado, sino la de una experiencia vicaria que nos inspire a confesar nuestros pecados y hacer penitencia. Y así trata de mantener el vocabulario de sustitución mientras rechazan sustitución penal. Obviamente ellos han fracasado y han causado mucha confusión. Han distorsionado por completo la salvación por pura gracia. Dios no nos perdona como respuesta a nuestra contrición. Nos perdona porque su Hijo pagó la penalidad retributiva que merece nuestro pecado. Estos teólogos han negado por completo el concepto que se encuentra en toda la Biblia de un sacrificio de sustitución que propicia de justicia de Dios juez. En otras palabras, sustitución penal. Quizás no me entienden, ¿verdad? Pero me explico brevemente. Si, tomando en cuenta los comentarios de ustedes, el mundo de hoy no quiere pensar en un Dios severo, en un Dios que castigue, un Dios justo, en un Dios juez. Tampoco quieren pensar que son pecadores, que requieren este tipo de remedio. Y por eso ellos ven a Cristo colgándose de la cruz y ellos concluyen, oh bueno, que tanto Dios nos ama y que si este hombre está dispuesto a ser ese tipo de héroe, sacrificándose así por nosotros en la cruz, qué bello, eso me inspira a amarlo. Eso me inspira a apreciarlo. Y sí lo hace. Pero ellos definen la salvación en estos términos. Hermanos, una pregunta. ¿Dios me salva porque Él me inspira a tener sentimientos buenos acerca de Él? ¿Mi salvación está basada en eso? No, para nada. ¿Dios me salva porque tengo una penitencia profunda? No, para nada. ¿Dios me salva porque me arrepiento de todos mis pecados? Tampoco. Dios me salva únicamente porque su Hijo pagó la penalidad retributiva que yo merezco por mis pecados. Entonces mi salvación depende de algo objetivo, de una verdad objetiva. Mi salvación depende de lo que Dios hizo separado de mí, apartado de mí, independiente de mí. Mi salvación depende
de lo que Dios hizo en la cruz, poniendo mis pecados en Cristo y aplastando a su Hijo con su ira, en vez de castigarme eternamente en el infierno. Entonces, mi salvación se garantiza aquí. Por supuesto, lo tengo que aceptar por fe, pero yo entiendo que mi propia fe es un don. Es un instrumento que yo uso para apropiarme de lo que Dios me ha hecho por mí objetivamente en la cruz. ¿Entienden? Pero los teólogos modernos quieren prácticamente hacer que mi salvación dependiera de mi disposición emocional o psicológica. Bueno, si tengo muy buenos pensamientos de Dios, entonces Dios me salva, no me acepta. No tiene nada que ver con eso. Porque mi amor para Él nunca es adecuado. ¿Entienden? Mis buenas obras nunca son adecuadas. Si Dios me aceptaría basado en mis buenas obras, ¿qué tipo de buenas obras tendría que ser? Perfectas, ¿verdad? Absolutamente perfectas. Tendría que obedecer todos los mandatos de la Biblia con mis hechos, con mis pensamientos y con mis actitudes de corazón. Entonces tendría que ser santo, perfecto, en lo absoluto. Y eso es imposible. Y por eso Dios envió a un santo, a un fiel, a un leal, a un obediente. Y mi salvación se basa en ese obediente, no en este desobediente. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Página 151, número 18. Jesús aplicó Isaías 53 a sí mismo. Algunos dicen que no. Y obviamente otros autores, así como Pablo y Pedro, sí aplican Isaías 53 a Jesucristo. Pero la pregunta es que si Cristo aplicó Isaías 53 a sí mismo. Y la respuesta es sí. Lucas 22, 37, Cristo cita Isaías 52, versículo 12, donde habla de que el siervo fue contado entre los transgresores, y Cristo se aplica a sí mismo ese texto. ¿Y fue crucificado entre los transgresores, Jesucristo? Los criminales a ambos lados. Sí. Pregunta 19. ¿El Padre y el Hijo deberían ser separados al pensar en la redención? Claro que no. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 20. En la cruz el amor divino triunfó sobre la ira divina por el autosacrificio divino. Y había discusión acerca de este punto. En verdad no me gusta tanto la formación de esta oración, porque para mí, sí, se puede entender que el amor triunfó porque Cristo satisfizo la ira divina y por eso Dios me puede perdonar. En la cruz el amor divino triunfa sobre la ira, pero no injustamente, sino justamente por el divino autosacrificio. Si entendemos así, la aceptación está bien. En un sentido no me gusta la aceptación, no me gusta punto 20, porque yo creo que el amor y la ira son simultáneamente revelados y manifestados en la cruz. Es lo que yo veo. Yo veo una perfecta armonía, una revelación completa de su santidad y de su misericordia. Por supuesto, el amor de Cristo en su sacrificio satisfizo la justicia divina. Yo entiendo esto, pero no me gusta la formación de la pregunta. Número 21. ¿Es imposible afirmar la doctrina histórica de la cruz sin afirmar la doctrina histórica de la persona de Cristo? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, porque si no mantenemos las dos naturalezas de Jesucristo, no hay salvación. Número 1. Cristo tiene que ser Dios, ¿por qué? Porque solo Dios puede propiciar a Dios. Un ser humano no puede propiciar a Dios. Escúchame bien, el mundo está repleto, la historia, las culturas, casi todas las culturas tienen un sistema de propiciación.
un sistema de expiación, un sistema de sacrificios. Los aztecos, los mayas, mucha gente indígena, los romanos tenían muchos sistemas, muchísimos sistemas de expiación, de sacrificio. Algunas de las tribus en la antigüedad sacrificaban hasta sus propios hijos, a sus dioses. Y yo visité a China, y ahí en la capital hay un templo, se llama el Templo del Cielo, donde el emperador va, porque todo el mundo tiene un concepto de sacrificio. Todo el mundo tiene un concepto de expiar o propiciar un sacrificio para agradecer a su Dios. Pero la gran diferencia, hermanos, y no pierdan esta distinción, en todos los demás casos, alrededor del mundo, a través de toda la historia, ¿quién hace y prepara y ofrece el sacrificio? ¿Quién? Los seres humanos. En el Evangelio, ¿quién prepara, quién decreta, quién prepara y quién hace? ¿Quién hace el sacrificio? Dios mismo. Hermanos, eso es increíble. Eso no pudiera ser inventado por el ser humano. Dios mismo propiciándose a sí mismo. Dios mismo preparando su propio sacrificio para poder satisfacerse a sí mismo. Ese concepto es extraño, es ajeno, es que no tiene sentido, no tiene lógica. Ese hermano quiere hacerlo, ese hermano no puede hacerlo. Dice Pablo 2 veces en Gálatas: si hubiera una ley que pudiera justificarme, entonces la justificación hubiera basado en la ley. Es que el ser humano no puede justificarse. Ese ser humano nunca jamás puede agradecer a Dios. Dios mismo tiene que hacer algo por nosotros, algo que nosotros no podemos hacer nunca jamás por nosotros mismos. Hermanos, el milagro, la belleza, lo maravilloso del Evangelio es que Dios mismo tiene la idea. Dios mismo decretó salvarnos. Dios mismo prepara la redención del ser humano. Dios mismo bajó del cielo para llegar a ser un ser humano, para poder redimir al ser humano. Dios mismo se sacrifica a sí mismo por amor, para poder satisfacer su propia justicia, y lo hace para poder incluirnos en la comunidad con Él, ahora y para siempre. Seguimos, estamos en 22, pero antes de meternos en este punto, quisiera hacer, 2 comentarios. Lo que estoy tratando de explicarles es que la salvación del pueblo de Dios es por pura gracia. Y estoy tratando de enfatizar lo que la Biblia enseña con claridad, que la salvación depende de Dios, depende del plan de Dios, depende de la soberanía de Dios. Depende de Dios mismo participando como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo en el plan redentor de Dios. Y quizás eso suena un poco raro, porque al ser humano le gustaría participar, le gustaría hacer algo. El ser humano en general cree ser bueno y quiere ofrecer su bondad a Dios para que Dios lo acepte. Yo les digo que esa fórmula es trágica y destructiva, porque no funciona. Nosotros nunca jamás podremos agradecerle a Dios, nunca jamás podremos hacer suficientes buenas obras perfectas para poder ganar nuestra salvación. Imposible. Lamentablemente, muchos pastores hoy en día están cargando a su gente con más reglamentos, con más leyes, con más cosas que hacer para que Dios los bendiga y los ame. Eso no es el Evangelio. Tampoco es la religión cristiana. Puede ser la religión de musulmanes o de budistas, pero no es la religión cristiana. La religión cristiana es de pura gracia. Y muchas personas protestan diciendo: pastor, me han dicho, ten cuidado, pastor, con ese mensaje,
Porque si tú predicas ese mensaje, la gente va a vivir en libertinaje. No. Yo le digo que el único mensaje que me inspira a amar a Dios y a obedecerlo es un mensaje de pura gracia. Les convenzo, les quisiera decir que si yo no estuviera 100% convencido de que Dios sí me acepta en Cristo, mi corazón siempre estaría perplejo, en confusión, no, enojado. Dios, yo he obedecido y no me has bendecido. Entonces, me quejo y mi corazón se pone en rebeldía. No, el único mensaje que me permite, que me inspira, que me hace, que me impulsa a amar a Dios es saber que Él me ama, que me ama con un amor perfecto, que me acepta, que no está enojado conmigo, que me favorece. Y cuando entendemos la incredulidad, lo increíble del sacrificio de Cristo, propiciando al Padre, y cuando entendemos el corazón del Evangelio, el corazón empieza a cantar. Y yo empiezo a amar a este Dios desde el corazón. Y para poder obedecer, siempre la meta es obedecer, pero la única motivación que me motiva, que me empuja a obedecer, es el mensaje de pura gracia, que Dios me ama con un amor perfecto, que Él ha ablandado mi corazón, me ha dado un corazón nuevo de carne, un corazón lleno de amor, porque Él ha llenado, Él ha echado su amor en mi corazón. Ese mensaje me permite, y yo deseo amar a este Dios, pero ningún otro mensaje me anima a amar, pero este sí. Muy bien. 22, no hay ningún sentido en el cual Dios tiene que ser propiciado. Bueno, quizás ya hemos hablado de manera suficiente de este punto, ¿no? ¿O tenemos que hablar más de la propiciación? Bueno, un comentario nada más. En 3 horas, el Dios hombre sufrió el equivalente del castigo eterno. Es por quién es Él. Escúchenme. El infinito, finito. Infinito, divino. Finito, humano. El creador, criatura, Jesucristo. En su parte humana, en su naturaleza humana, criatura. El Dios hombre que pudo hacer esa sustitución. No pretendo entender, yo no entiendo esto, no entiendo la matemática divina, pero hubo una redención de sustitución. Hay un sentido en el cual Dios tiene que ser propiciado. Como ya hemos visto en Romanos 3, Él fue propiciado. Por supuesto, hay un sentido en el cual no tuvo que ser propiciado, y eso sería en el sentido pagano de propiciación. Pagano, es decir, el hombre tratando de agradarle a Dios con sus propios sacrificios. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Pero la primera parte, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿A quién Dios exhibió públicamente? A su Hijo. A su Hijo, públicamente, vergonzosamente, pero en toda su gloria. Me gusta, y vamos a ir allá, como el apóstol Juan expresa que la misma muerte de Cristo fue su gloria. Él exhibió toda su gloria, todo su amor, toda su fama, toda su buena reputación colgándose de la cruz, porque cuando sea levantado, atraeré a todo el mundo a mí mismo. Jesucristo dijo eso. Murió públicamente exhibiendo la propiciación a su Padre por amor a nosotros.
Y nosotros aceptamos esto por fe. Y así Dios mantiene su justicia y a la vez nos justifica. Entonces, sus atributos de justicia y de misericordia y amor se expresan, se manifiestan en perfecta armonía. Bueno, 23. El Nuevo Testamento nunca lleva la imagen de redención al punto de informarnos a quién se paga el rescate. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es que hay que entender y tener muchísimo cuidado porque a veces nosotros como teólogos evangélicos a veces basamos nuestros sistemas en implicaciones. Y la Biblia también está repleta con metáforas, pero a veces si uno empuja demasiado o saca demasiado, la metáfora deja de funcionar bien. Entonces este es uno de los ejemplos. Entendemos que Dios sí pagó un rescate. Y en el Antiguo Testamento este pago se manifiesta por un despliegue poderoso de su brazo fuerte. Y así con su brazo fuerte, Él redimió a quienes? Al pueblo Israel de los egipcios. Y esa es la imagen de Dios pagando rescate. El rescate en un sentido de una expresión de su poder. Y para poder redimirnos de la esclavitud, no a los egipcios, sino al pecado, Dios tuvo que exhibir un despliegue de su poder. ¿Pero dónde? En Cristo, en la cruz. Él poderosamente llegó a ser hombre. Él poderosamente obedeció las leyes de Dios. Él poderosamente se sacrificó en la cruz. Pero con el poder divino, Él resucitó. Y con todo esto conjunto, como un gran despliegue de su poder, paga el rescate. Pero no dice qué. Bueno, obviamente se puede decir y correctamente que fue pagado a Dios, porque hemos estado hablando de la propiciación. Pero con mucho cuidado, porque la Biblia nunca dice a quién fue pagado el rescate. Muy bien, entonces, lo que este autor con mucha sabiduría nos está aconsejando es que hay que tener cuidado de basar teología en deducciones. Entonces, es una cosa deductiva que el rescate fue pagado a Dios, pero la Biblia no lo dice. Entonces no vamos a ir más allá de eso y no vamos a discutirlo más. Bueno, los 10 mandamientos demandan la santidad de Dios. ¿Ok? ¿Y el punto? Es por eso que se le paga a Dios. No, es que es una implicación correcta, pero mi punto es este: hay que tener cuidado. Está bien decir deductivamente que fue pagado a Dios, ¿ok? Pero no vamos a pasar más estructura basada en esa implicación, ¿me entiendes? Sí. Él está advirtiéndonos a no basar sistemas de teología en implicaciones o en deducciones, porque tarde o temprano vamos a encontrarnos como 8 pasos removidos de la pura doctrina. ¿Entiendes? Es el único punto, es buen punto. Porque a veces argumentamos más por cosas deductivas de lo que argumentamos por cosas claramente reveladas. ¿Me entienden? Entonces, ese es un buen punto. 24, página 153. La sangre de Cristo no simboliza su muerte, sino la liberación de su vida. Falso. Falso. Hay muchos textos que hablan de que derramar la sangre es entregar la vida. Y Cristo derramó la sangre. Y la Biblia en varios contextos habla de una muerte violenta, de víctimas, de sacrificio. Y en el Nuevo Testamento habla de sacrificio del Hijo que derramó su sangre, entregó su vida para poder rescatarnos, salvarnos. Él murió nuestra muerte. 25. ¿La justificación es el opuesto de la contaminación? No.
falso. La justificación es el opuesto de la condenación. Y la santificación es el opuesto de la contaminación o la corrupción. ¿Entienden? Es que son varias facetas del Evangelio. Yo tengo más que un problema, ¿verdad? Culpabilidad es un problema. ¿Y cuál parte del Evangelio se dirige a mi culpabilidad? La justificación. Porque en la justificación Dios me declara justo. Ok, pero también estoy más que nada, bueno, más allá de mi culpabilidad, soy también contaminado, sucio. ¿Qué parte del Evangelio se dirige a mi suciedad, a mi contaminación? Santificación. La justificación es el remedio para mi culpa. La santificación del Espíritu Santo es el remedio para mi suciedad, mi contaminación. Entonces yo necesito esos dos aspectos y mucho más. Porque la redención de Cristo, bueno, como la misma palabra implica, también me rescata. ¿De dónde? ¿De qué? Del pecado. De pecado, de la esclavitud. Entonces necesito por lo menos 3 aspectos y más. Necesito justificación, necesito santificación y necesito liberación. ¿Ok? Entonces Cristo logró todo. Logró justificación, la base para mi santificación y también mi liberación de la esclavitud de pecado. Muy bien, seguimos. 26. Todavía estamos en página 153. Desde la publicación del libro de Hans Küng, Justificación, ha habido una amplia proclamación de la justificación solo por gracia a través de solamente la fe en la Iglesia Católica Romana. Bueno, la aceptación es falsa. Pero ustedes tienen que entender algo. Que habían algunos atentos de algunos teólogos católicos de acercarse al punto bíblico o a la enseñanza bíblica acerca de la justificación. Y uno de estos más famosos en el siglo XX fue un teólogo sueco que se llama Hans Küng. Y cuando estaba yo en el seminario estudiando hace años, todo el mundo estaba hablando de Hans Küng, porque Hans Küng escribió este libro sobre justificación. En ese libro, algunos pensaron que él había llegado a la conclusión reformada acerca de la justificación. Y bueno, eso resultó en mucha conversación y mucho diálogo entre protestantes y católicos, y todo el mundo se animó porque ellos pensaron que desde este momento, como punto de partido, la Iglesia Católica iba a empezar a enseñar una justificación solo por fe. Y eso no resultó. Pero yo quisiera ahora, porque es importante para el mundo, yo creo que para el mundo, para todo el mundo, pero en particular para el mundo hispano, entender que lo que trató de hacer este teólogo, apreciar lo que él hizo y la contribución que él presentó a la iglesia, pero también entender los límites y los errores de su pensar. Muy bien, voy a leer con cuidado mis propios comentarios al estudiar los escritos de él, pero principalmente la evaluación que estoy utilizando es la de John Stott en su libro La Cruz de Cristo. Número 1. En el capítulo 28 de su libro Dogmáticos Eclesiásticos, Küng escribe que la justificación tiene que ser definido como, entre comillas, declarar justo por orden de la corte. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Y que en el Nuevo Testamento la asociación con una situación judicial nunca está ausente. También correcto. En el capítulo 31, el profesor Küng fuertemente afirma la verdad de sola fe. Solo por fe somos justificados. Además, según Küng, la justificación solo por fe demuestra la incapacidad completa e incompetencia del hombre de justificarse de cualquier manera,
Correcto. Por lo tanto, el hombre es justificado solo por la gracia de Dios. El hombre no logra nada por sí mismo. La actividad humana no contribuye a nada. Correcto. Más bien, el hombre simplemente se somete a la justificación de Dios y no hace ningún trabajo, solo cree. Todo está bien. 2. Sin embargo, el profesor Kuhn no termina ahí. A pesar de sus énfasis en la naturaleza judicial de la justificación como una declaración divina, Kuhn insiste que la palabra de Dios siempre es eficaz para que lo que declara Dios llegue a ser. Por lo tanto, cuando Dios dice, usted es justo, el pecador llega a ser justo, realmente y verdaderamente, por dentro y por fuera, enteramente y completamente. Sus pecados son perdonados y el hombre es justo en su corazón. En breve, Kuhn une las ideas de declarar justo y hacer justo. ¿Entienden la confusión? En otras palabras, justificación por fe significa que Dios me hace justo o me declara justo. Ok, entonces ahí está la confusión. No me hace justo, me declara justo. La clarificación bíblica y reformada es la siguiente. Bíblicamente, justificar quiere decir declarar justo ante Dios, perdonado y aceptado. No significa hacer nuevo ni hacer vivo. Kuhn está confundiendo justificación con regeneración. El acto de declarar al creyente justo no le asegura un carácter justo, solo lo inicia. En otras palabras, la justificación solo afecta nuestro estatus y no nuestro carácter. ¿Me entienden? Kuhn no mantiene la distinción entre la justificación y santificación. La santificación es el proceso por medio del cual crecemos en santidad gradualmente hacia la imagen de Cristo. Es decir, Dios simultáneamente justifica y santifica. Por eso la Iglesia Católica habla de la necesidad de crecer en justificación. ¿Entienden la confusión? Por eso sus catecismos hablan de la imposibilidad de segura absoluta. ¿Entienden? Es que en vez de distinguir entre justificación y santificación, Kuhn y los católicos unen los dos conceptos y en sus catecismos, y yo los he leído, ellos dicen que ahora tenemos que crecer en nuestra justificación. ¿Uno crece en su justificación? No, la justificación es una vez para siempre. Y si uno está creciendo en su justificación, ¿cuándo sabe la persona si es justificada o no? No se sabe. Y por eso el catecismo enseña que es imposible tener la seguridad de salvación, la seguridad de fe, porque siempre está en proceso. Y eso confunde y crea otro juego de problemas y empieza a basar la justificación en obras. Pero vamos a ver. B. Según Stott, todo esto engaña. Stott dice que sería sabio solo usar la palabra santificación para referirse a nuestro crecimiento en santidad y usar la palabra justificación para referirse al acto de Dios, quien nos declara justos en Cristo. En resumen, la justificación es instantánea, completa y no tiene grados. La santificación, que es iniciada por nuestra unión con Cristo por medio del Espíritu Santo, sigue la justificación y es gradual y a través de esta vida incompleta, como estamos siendo conformados a la imagen de Cristo con máxima gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En resumen de todo, hay que recordar que la justificación es un acto de Dios declarándonos justos y aceptados y amados, y es una sola vez para siempre. Gloria a Dios. Y la santificación es un proceso que es iniciado a la regeneración, cuando el Espíritu Santo nos regenera, cuando nos hace nacer de nuevo, y dura toda la vida. Bueno,
yo baso mi seguridad de fe en la justificación. Y si entiendo que estoy aceptado y justificado en Cristo, eso me anima a crecer. Pero también el poder para poder crecer viene de mi unión con Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? El momento de mi nuevo nacimiento, el Espíritu Santo me une a Cristo, el Espíritu Santo me une a Cristo y mora, me conecta a Cristo, al Padre, y por ese poder, el poder de la palabra, yo empiezo a crecer gradualmente. Pero eso se basa en mi unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces la justificación me da seguridad. La santificación basada en mi unión con Cristo por medio del Espíritu Santo, me da el poder para poder seguir creciendo por el resto de mi vida hasta que vea a Cristo y mi salvación será consumada y mi corazón será purificado 100% en ese día. Bueno, hermanos, que Dios le bendiga ricamente, que Dios nos instruya para poder entender y predicar estas buenas nuevas de la salvación que es totalmente basado en nuestro gran Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por salvarnos en Cristo. Gracias por propiciarte a ti mismo. Y gracias por satisfacer tu propia justicia. Gracias por absorber tu propia ira. Y gracias por no condenarnos, sino por maldecir a Cristo, para que nosotros pudiéramos escapar la condenación y vivir como tus hijos ahora y para siempre. Llénenos, por favor, por medio del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos el poder para seguir obedeciendo, sirviendo y agradeciéndote. Todo para tu propia gloria. Te lo pedimos esto. Amén. Amén.